La provincia de Huelva sigue rota de dolor a causa de esa tragedia en Adamuz, y ya saben ustedes que se ha cobrado la vida de un total de 45 personas. De esta forma comienza nuestro programa Hoy Debatimos, en el que además vamos a mirar a este asunto, pero también a otras cuestiones. Nos haremos una pregunta para empezar, la de si tiene que dimitir o no el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de la tragedia de Adamuz, y también la de Gelida en la Comunidad de Cataluña. Les hablaremos también de ese funeral, de esa misa funeral que se ha convocado para este jueves en Huelva capital, que finalmente tendrá lugar, ya saben ustedes, en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la capital, donde los reyes estarán presentes. También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. También por parte del Gobierno central ha confirmado su presencia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, así como también el presidente de la Conferencia Episcopal, entre otras autoridades. Miraremos también a otros detalles, otras cuestiones que tienen que ver con esa tragedia, y es que los sindicatos mantienen el paro para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. Es la huelga de maquinistas. Y al margen de estas cuestiones que tienen que ver con lo que ocurrió el pasado 18 de enero en Adamuz, también miraremos a nuestra provincia, porque siguen las quejas por el mal estado de las carreteras y caminos en la provincia onubense. Críticas a todas las administraciones por el mal estado, el prácticamente abandono en el que se encuentran muchas carreteras, ya sean nacionales, autonómicas, provinciales, en nuestra provincia. Lo que ya digo, está agravando las quejas por parte de muchos usuarios. De esta forma comenzamos Hoy Debatimos aquí en Canal Costa Televisión, Condavisión y Telenova. Entramos en detalles en tan solo unos instantes. Bienvenidos, comenzamos. Como siempre decimos, plantel de lujo para analizar estas cuestiones aquí en nuestro Hoy Debatimos. Manuel Gómez es, ya saben ustedes, diputado y también concejal en el Ayuntamiento de la capital del PSOE. Manuel, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Nuestra provincia sigue consternada por esta tragedia, como no podía ser de otra forma, ¿no? Sí, la verdad que el dolor sigue siendo tremendo, porque, bueno, por desgracia hay 45 personas que ya no nos acompañan, y de ellos un número muy importante de ellos que eran paisanos y paisanas nuestras, ¿no? Entonces yo, mi primera intervención, quería mostrar mi cariño, mis condolencias a los familiares de los fallecidos y fallecidas, y por supuesto de todas aquellas personas que heridos, perjudicados de cualquier otra manera, y nuestro cariño, porque yo creo que estamos yo creo que por lo menos que yo recuerdo, y tengo 61 años, de los momentos más duros que he vivido yo como ciudadano de Huelva, ¿no? Yo creo que una tragedia de este tipo no recuerdo ya haberla vivido nunca, y yo creo que va a tardar, espero que muchos años, en que sea algo parecido. Entonces yo quería en el primer momento mandar un mensaje de cariño, de fuerza y de solidaridad a todos los afectados. Claro, bueno, pues bienvenido Manuel Gómez. Por parte del Partido Popular se encuentra con nosotros el parlamentario andaluz y concejal en Zalamea la Real, Juan Antonio Márquez. Juan Antonio, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, don Antonio, muchas gracias por la invitación. Terrible la tragedia del pasado 18, que bueno, pasan los días, pero aún seguimos tristes en nuestra provincia, ¿no? Sin duda, claro, la tristeza yo creo que es colectiva, ¿no? Estaríamos de acuerdo en eso. A la duda, bueno, pues ha sido ese pueblo desconocido para muchos, que tristemente, bueno, pues todos conocemos ahora. Yo empatizo mucho con este municipio y con sus habitantes, porque yo vengo de un pueblo pequeñito, también del tamaño aproximado de Adamuz. Yo quiero empatizar con ellos por lo que sentirían esos días, en esos primeros momentos, cuando los vecinos, imagino, la voz corría y este triste suceso corría por sus calles. Es verdad que son 45 personas, 27 onubenses, de hecho creo que todavía siguen 19 personas hospitalizadas, y yo creo que desde
diferentes partidos, los diferentes representantes políticos, pues no tenemos otra cosa nada más que darle nuestro cariño, nuestra sensibilidad y todo nuestro apoyo en lo que ellos consideren y necesiten. Claro. Bienvenido, Juan Antonio, y damos también la bienvenida en este caso a la secretario provincial de Podemos en Huelva, Hermes Gómez. Hermes, muy buenas. Hola, buenas noches. Que él viene de Isla Cristina, municipio también castigado por esta tragedia, donde dos personas, dos mujeres muy conocidas, muy queridas, fallecieron, uno de los muchos municipios de nuestra provincia azotados por esta tragedia, ¿no? Sí, ha sido desolador el trágico accidente de Adamuz. La verdad que se ha cebado especialmente con la provincia de Huelva, con 27 fallecidos, y luego la tragedia se ha repartido en muchos municipios: Isla Cristina, Lepe, Gibraleón, Punta Umbría, Aljaraque, La Palma del Condado, Huelva capital. La verdad que el luto es generalizado en toda la provincia y nada, mandar desde Podemos nuestras condolencias a todos los familiares, a todos los amigos de las víctimas. Y nada, mucha fuerza y a seguir como se pueda hacia adelante. Claro que sí. Bueno, pues bienvenido, Hermes, y damos también la bienvenida al parlamentario andaluz de Vox por Huelva, Rafael Segovia. Rafael, muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, pues sentimientos de dolor, el duelo sí, sigue hombre, con nosotros, yo ¿no? creo que eso, podemos discutir muchas cosas, pero el sentimiento de dolor en Huelva yo creo que es sincero, que afecta a todo y nadie puede decir ni hacer política en un partido más que otro. Yo creo que todo, Huelva está consternada y no hay más que salir a la calle, ver el ambiente que se está viviendo. Creo que todos conocíamos directamente algunas de las víctimas, algunos de los heridos, y si no directamente, a través de un amigo, un familiar. Yo creo que esto, y sobre todo además que todos hemos visto que nos podía haber tocado cualquiera, porque ese tren es muy utilizado por la gente de Huelva, que va a pasar fin de semana a Madrid, a ver una obra de teatro, a ver el fútbol, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos ha llenado a todos. Ahora, sí, bien, creo también que después aquí cada uno de los profesionales que participó aquella noche lo hizo con mucha profesionalidad, y yo creo que los políticos también tenemos que actuar con profesionalidad aquí. La gente no espera de nosotros solo que vayamos a consolar, o dar una palmadita en la espalda o animarlo, porque eso probablemente lo puedan hacer otras personas mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación, tendremos que determinar las responsabilidades, aunque sea duro, y sobre todo tenemos que analizar las circunstancias para que no vuelva a ocurrir, porque esto, tal como vosotros habéis anunciado aquí, las vías del tren estaban, por lo visto, en mal estado, pero es que las carreteras nuestras están todas en mal estado. En cualquier momento puede ocurrir un accidente por culpa del estado de las infraestructuras que tenemos, y eso habrá que analizarlo, sobre todo con vista a arreglarla. Pues lleven ustedes mucho de lo que hablar en esta noche aquí en Canal Costa, Condavisión y también en Teleonova. Comenzamos. Nuestra primera pregunta la hemos lanzado al comienzo de nuestro programa, de si el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene que dimitir. Manuel, ¿tiene que dimitir o no? Porque ya el PP también se lo han pedido, desde Cataluña se lo han pedido. ¿Tendría que dimitir o no? Yo creo que no es el momento ahora de plantearse este tipo de cuestiones. Estamos todavía muy afectados, y yo creo que ahora mismo el hablar de dimisiones o de responsabilidades, cuando todavía no se ha dilucidado de quién puede ser la responsabilidad, porque estamos en manos, por un lado, de la investigación de la Comisión Independiente que estudia los accidentes ferroviarios, y luego, por otro lado, está el juzgado de Montoro, que es el que está realizando la investigación sobre las causas del accidente. Y yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, aparte que es inútil, o sea, yo creo que una cosa que ha quedado clara, tanto de las muchas comparecencias que ha hecho el ministro prácticamente desde el día 1, primero es decir que ha estado siempre al pie del cañón, dando todas las explicaciones con la información que disponía en cada momento, y también ha dicho que si él tiene que asumir las responsabilidades no tiene ningún problema hacerlo, como también lo ha dicho el presidente del gobierno. Entonces, bueno, yo entiendo que muchos políticos o muchos partidos políticos o muchas opciones políticas quieran en este momento, pues, bueno, intentar desgastar al gobierno con este tema, pero yo creo, tranquilidad, dejemos trabajar a los profesionales, es un tema muy complejo. Parece ser que, yo estoy escuchando las últimas informaciones, que las causas, o digamos, la investigación está ya casi a punto de cerrarse. Y yo creo que tampoco vamos a esperar 20 años ni nada, sino simplemente vamos a esperar que los profesionales que conocen el tema digan qué ha pasado con ese raíl, por qué se rompió, esos laboratorios que actúen, que se termine la investigación, y ya habrá el momento de exigir las responsabilidades, que ya digo,
no creo que ni por Óscar Puente ni por Pedro Sánchez le vayan a soltar prenda en exigirla como han hecho otras veces. Juan Antonio, su partido precisamente ha pedido la dimisión de Óscar Puente. Imagino que comparte esa petición, ¿no? Bueno, sí, es verdad que ahora mismo quien nos esté escuchando, ¿no?, esos amigos, esos familiares, esos afectados, pues a lo mejor no puedan entender que nosotros estemos hablando de dimisión o no. Pero es que nosotros consideramos que si esta pregunta me la hicieras el día 17, ya el día 18 no debería de ser el ministro Óscar Puente ministro. Porque el ministro Óscar Puente, recordamos que antes de que esto sucediera, pues tiene el estado en el que tiene las carreteras onubenses, es el que nos niega la presa de Alcolea, es el que nos niega las diferentes inversiones eléctricas que necesitamos en Andalucía para que los proyectos salgan adelante. Es decir, que nosotros consideramos, o yo al menos así lo entiendo, que ya el día 18, y por no politizar de allí hacia adelante, ya el día 18 el ministro Puente no debería haber sido ministro. ¿Hermes? Me resulta curioso escuchar a gente del PP exigir responsabilidades, la verdad. Bueno, me centro en lo mío, voy a dar algunos datos. Lo dice por qué, Hermes, que le resulta chocante. ¿Por qué? Que con lo que lleva el PP pasado y nunca asumen ningún tipo de responsabilidad y que ahora al día siguiente quieran que dimita el ministro, me parece un poco sorprendente, la verdad. Muy sorprendente. Bueno, yo desde Podemos a la ciudadanía española le pedimos prudencia. Hay unas investigaciones, cuando se esclarezcan los hechos, llegará el momento de pedir responsabilidades. Al Gobierno se le pide transparencia, creo que el ministro Puente lo está haciendo, estas ruedas de prensa al diario un montón, está haciendo súper claro, está haciendo transparente, y una vez se esclarezcan los hechos, pues se pedirá responsabilidades. Si el ministro tiene que caer, Podemos va a ser el primero que va a pedir la dimisión del ministro. Me gustaría dejar dos datos también, dos datos que te traía aquí apuntados, dos cuestiones importantes, creo. Vamos a ver, el Gobierno de Moreno Bonilla se comprometió en el debate del Estado de Andalucía a asumir las competencias en materia de cercanías relacionadas a trenes, exceptuando la alta velocidad. Hasta el día de hoy no ha hecho nada, absolutamente nada ha hecho el Gobierno. Así que vamos a pedirle que cumpla con lo que se comprometió en el Parlamento andaluz, además que fue aprobado en el debate de Andalucía. Y luego también me gustaría un tirón de oreja al Partido Socialista. También. Desde Podemos tenemos claro que todos los sectores clave tienen que ser 100% públicos. Todo. No podemos dejar, por ejemplo, en este caso, tanto la gestión como el mantenimiento tienen que ser 100% públicos. En este caso, el mantenimiento corresponde a DIF, que ha externalizado, pero lo externaliza a empresas que vienen a lo público a ganar dinero. Todos los sectores clave tienen que ser 100% públicos. No pueden convertirse en el negocio de unos cuantos, como pasa con la sanidad, como pasa con la educación, como hemos visto que está pasando también con las carreteras, con los trenes, con todo. Así que por parte de Podemos eso. Y por último, pues dejar claro que desde Podemos que la alta velocidad en España es de las mejores de Europa, es la que tiene más kilómetros, es segura, no tenemos que caer en el alarmismo que están levantando ahora mismo las derechas, que si tenemos muchísimos problemas, no creemos que sea así. Se puede mejorar, por supuesto, porque ha pasado un accidente trágico. Vamos a intentar buscar soluciones, pero este clima de que todo se está destruyendo en España, que presenta la derecha, no es cierto, y la gente lo sabe. Vamos. Lo que sí es cierto, y coincido contigo, es que la gente lo sabe. Me quedo con tu última frase. El caos ferroviario no es del día 18 hacia aquí. Y el tren a Huelva, ahí podemos coger los medios de comunicación, eran semanales, 1, 2, 3 incidencias. Los rodalíes, podemos coger la última semana y ver las incidencias pues nos ponemos en marcha, nos ponemos en marcha con márgenes de error de 5 minutos. Es decir, que son cosas que no entiendo, como me dices, que está funcionando bien, cuando todos los usuarios, lo vemos en noticias a diario, el tren de cercanía, el AVE, hemos llegado a no devolver el dinero por retraso de más de 30 minutos. Es decir, que ya estamos hablando de que funcionaba. Es verdad lo que tú estás diciendo, pero hace unos años, desde que Pedro Sánchez, eso no está funcionando así como tú crees que funciona. Yo creo que no. Bueno, pide la palabra a Manuel y después se la damos a Rafael. Venga, Rafael, vamos a comentar. Sí. En un momento dado, hombre, decir que España funciona, la sanidad funciona en España, la justicia funciona en España,
Prácticamente ahora mismo el transporte funciona, los trenes funcionan, las infraestructuras, se están haciendo infraestructuras hidráulicas en España, las carreteras como están, la dependencia funciona, la educación funciona. ¿Es alarmismo? ¿Te he dicho algo? ¿Hay algo de lo que yo te he dicho que funcione? Porque si funciona, dímelo. Y si no, reconoce que esto está fatal. Porque incluso hasta lo de Mercosur, si hablamos de la agricultura, pues aquí tenemos dos partidos que están a favor del acuerdo con Mercosur, además de permitir toda la importación de países como Marruecos, Sudáfrica, España no funciona. Pero esto no es alarmismo. Y además, si tú crees que es alarmismo, tienes la oportunidad aquí de decirme que de lo que yo te he dicho es mentira. Y después, ¿cómo puedes decir que las vías son seguras? Acaba de ocurrir un accidente que, según el ministro, aunque hubiera pasado por allí la máquina esta que detecta tal, no lo hubiera detectado. Oye, ¿y cómo sabemos entonces que esto no va a pasar en cualquiera de los puntos de la red ferroviaria donde hay unido un carril antiguo con uno nuevo? ¿Tú cómo lo puedes saber? Pues yo no lo sé, ni creo que nadie pueda saberlo. ¿Entiendes? Y después está la otra parte, hay un montón de incidencias de los maquinistas sobre ese mismo tramo y el ministro las había ignorado todas, no se había hecho la inspección correspondiente. Eso ya es un motivo para que dimita. A mí me da igual que dimita hoy o la semana que viene, quiero decir que yo no tengo prisa. ¿Que podemos esperar a que salga el resultado? Pues esperamos, sí, da igual. Pero que ese señor no debería de estar allí, eso está clarísimo, ¿entiendes? Nosotros llegamos más lejos, nosotros pensamos que Pedro Sánchez no debería de estar ahí, porque ya le han fallado muchos de los que él ha nombrado a su alrededor, y tampoco creo que tenga que decir nombre aquí, ¿entiendes? ¿Esto es alarmismo? No, esto es la labor nuestra, que es una labor antipática, que a mí no me gusta, pero que tenemos que hacer. Los bomberos el otro día estaban allí sacando heridos, sacando cadáveres, algunos dicen que murieron en sus brazos. Eso es horroroso, es un trabajo increíble, no solo los bomberos, los sanitarios, los habitantes, los vecinos del pueblo y demás. Y nosotros que vamos a decir aquí, no, es que no podemos, hay que esperar. No, esto es desagradable, pero hay que hablarlo y hay que determinar cuáles son las responsabilidades, porque esa es la función del político. ¿Está haciendo política? Pues que nosotros estamos aquí para hacer política. Lo que pasa es que luego la política puede ser una política sincera o puede ser una política con mentiras. Pero yo esto que te he dicho a ti, te he dicho, dar cosas concretas que no funcionan en España. No estoy diciendo, España es un desastre, esto está mal. No, te he dicho cosas concretas y te estoy dando la oportunidad de que tú me digas, pues no es verdad, la sanidad funciona muy bien, o la justicia funciona muy bien, o esto funciona muy bien, te la estoy dando. Quiere decir que entonces no estamos aquí tergiversando, no estamos haciendo partidismo, estamos haciendo política, y hay que hacer política de verdad, con responsabilidad, y los que sean culpables, como ha dicho Puente, si yo soy culpable tengo que decir, hombre, usted simplemente por haber desestimado la cantidad de incidencias, de hecho la huelga que hacen los maquinistas no la hacen porque no tengan nada que hacer, ellos se ven cargados de razones y yo creo que todos tenemos que apoyarla, porque lo que están pidiendo es seguridad para todos los españoles. Bueno, pues Manuel. Sí, no, yo quería respecto al tema de los trenes y de las incidencias, hombre, yo quería pedir que seamos un poco rigurosos, la verdad, porque yo no sé qué tiene que ver el hecho que haya habido este horrible accidente con esta cantidad de víctimas, con que los trenes, las incidencias que las que se está hablando, eran cuestiones de que si había retraso, que si un día se... Perdona, no te voy a permitir que me interrumpas ninguna vez, ¿vale? Porque cada vez que hables tú... si no es que no... Sí, bueno, vamos. No, es que no voy a consentir que me... No, en serio. No te preocupes, No, ya, claro, por supuesto, yo te dejo hablar a ti, ¿no? Sí. Vale, pues entonces ya está. A lo que iba. Las cuestiones de la fiabilidad, que suelen ser pues muchas veces por averías de la catenaria o por cuestiones que no son realmente, inciden en la seguridad o no inciden demasiado en la seguridad. Hemos de recordar que España es, hablando de alta velocidad, es el país europeo con más kilómetros de alta velocidad de Europa, sí, y el segundo del mundo, el primero es China, por la extensión que tiene China. Es prácticamente el primer accidente grave que hemos tenido en 34 años, desde que se inauguró en el año 92 la primera línea de alta velocidad. Hombre, yo creo que hablar que la alta velocidad en España no es segura, es decir, es mentir, la verdad, o por lo menos exagerar. Y yo creo que una cosa, tanto que muchas veces se nos llena la boca de patriotismo, yo creo que precisamente es patriota aquel que defiende los servicios públicos en España. Y los servicios públicos en España funcionarán mejor, funcionarán peor, habrá cuestiones que en un momento dado nos gusten más o menos, nosotros somos los primeros que lo hacemos y lo denunciamos cuando toca, pero hombre, intentar destruir el prestigio de un país
como están haciendo algunas instancias políticas, me ¿Quiénes? parece una responsabilidad. ¿Pero quiénes? Bueno, concretamente acabamos de escuchar a Antonio Segovia decirlo, o sea, Vox, perdón, Rafael Segovia. Lo acabamos de escuchar, entonces, bueno, yo creo que bueno, y más las cosas que ha ido diciendo su líder, ¿no? El señor Abascal, ¿no? Que todavía no se habían recogido, ni siquiera se sabía todavía cuántos muertos había, y ya estaba diciendo cuáles eran las causas, quién era el responsable y que esto era un desastre absoluto, ¿no? Bueno, pues, esas son las responsabilidades de cada uno. Por alusiones, ¿no? Sí, por alusiones. Sí, Rafael. Sí, lo primero, aclararle a Manolo, hombre, que si te he interrumpido ante una cosa que tú has dicho, porque habitualmente en este programa lo hacemos y han cambiado las normas, seguimos y no hay problema ninguno. De todas maneras, no te volveré a interrumpir si te sientas mal. Muchas gracias. En cuanto a lo que dice, lo de la seguridad es mentir. Vamos a ver, si aquí ha saltado una soldadura entre un tramo antiguo y uno moderno y no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, ¿tú cómo sabes que el resto de las soldaduras que hay en la red viaria española entre un tramo antiguo y uno moderno no se ha hecho igual que este y pueden saltar mañana? No lo puedes saber. No lo puedes saber. Yo sé que tú eres de letra, Manolo, pero esto es de sentido común. Si las mismas circunstancias se pueden dar en otros muchos puntos de la vía española, tú me perdonas, pero igual que ha pasado aquí puede pasar en cualquier otro. Si ahora se determina otra causa distinta, pues la escucharemos y tomaremos la opinión que tengamos que tener. Pero de momento, si eso ha ocurrido ahí, puede ocurrir en cualquier otro punto de la red española. Y decirle a la gente que esté tranquilo, a mí me parece que es un acto de irresponsabilidad absoluta, porque no se puede estar tranquilo mientras no se determine cuál ha sido la causa exacta y no se determine que no haya otro punto en España en la red viaria española con esa misma causa. E insisto, la incidencia no era de retraso, la incidencia de los maquinistas era por vibraciones que generaban peligro en muchos casos en ese mismo tramo, y el ministro la ha desestimado toda. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te imaginas que yo voy en un coche, no quiero decir ninguna marca, el coche, vamos a inventarnos un coche X, yo tengo un accidente con ese coche o se rompen las ruedas, y ahora qué pasa? ¿Todos los coches de esa marca hay que revisarlo porque resulta que yo he tenido un accidente? Es lo que tú acabas de decir, que hay que revisar todas las vías se revisan todas. Las vías se revisan todas, porque como todos sabemos aquí, yo creo que somos personas informadas, existe una infraestructura que revisa diariamente cómo están las vías. De tal manera que, ya digo, en 34 años es el primer accidente importante que ha habido en una infraestructura que pasan, yo no sé cuántos trenes pasan porque no tengo el dato, pero muchos. Sí. Salga de lo técnico, porque a no ser que mis contertulios seáis técnicos, yo no lo soy. Yo salgo de lo técnico, yo confío en los técnicos y confío que hagan su trabajo bien. Pueden suceder cosas, porque suceden en cualquier ámbito en el que trabajemos, pero yo voy a entrar en lo político. Y hablabas de rigurosidad, y hablar de rigurosidad y puente en este suceso yo creo que no es sinónimo, y me explico, porque el señor Puente dijo que al principio que le parecía raro el accidente, que porque era una recta, después nos dijo... No lo dijo solo Puente, lo dijeron más. Después dijo que había cambiado íntegramente la vía por desconocimiento o porque no se lo habían dicho bien, y acaba diciendo últimamente, y era más que preocupante, porque él inventa algunos bulos, que posiblemente fuera del fabricante de las líneas, ¿no? Un fabricante que es a nivel nacional el puntero, que tiene más de 200.000 trabajadores, bueno, ya salió de comisiones obreras de esta fábrica, como diciendo, bueno, pero como un ministro viene a poner en evidencia que nosotros fabricamos para el mundo entero, que posiblemente, sin tener todavía la investigación finalizada, que pueda ser del fabricante. Es decir, que rigurosidad y de Puente en estos días, pues, respétame, y que no ha sido sinónimo. Hombre, yo entiendo que bueno, que intentéis, pues, porque yo sé que a Puente os cae bastante mal desde hace mucho tiempo, no de ahora, sino desde no que... lo conozco, no tengo el placer bueno, de conocerlo. tú sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿eh? Desde la investidura de fallida de Feijóo. Bueno, este hombre dijo que era raro, pero no solo lo dijo él, lo dijo el presidente de IRIO, lo ha dicho el jefe de los maquinistas, del sindicato de los maquinistas. Toda esa gente han dicho, además, ha empleado la misma palabra. Es un poco raro que que no lo digo yo, lo dicen ellos, que en una recta, en un tramo que habían pasado no sé cuántos trenes ese día, que en ese momento se rompa. Pues digo que, bueno, a ti no te gustará lo que diga. Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente que no te guste la forma de hablar o de dirigirse. También hay que entender
que este hombre, no sé cuántas ruedas de prensa habrá dado en esta última semana, pero si ha dado 12 o 14 ruedas de prensa, hombre, a lo mejor alguna vez no ha estado lo más brillante posible. Pero que, hombre, claro, el que no da ninguna rueda de prensa o se ponía delante de un plasma, ponía a los periodistas delante de un plasma, ese se equivoca poco, pero cuando quien tiene boca, pues se equivoca algunas veces. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta cuestión, pero de ese acto que finalmente se ha suspendido, se ha aplazado para una fecha por determinar, ese homenaje de Estado previsto en un principio para el próximo sábado, día 31 de enero, finalmente no se va a celebrar, ya digo que se ha aplazado, pero en cambio este jueves sí que tendrá lugar una misa a la que, bueno, pues asistirán los Reyes de España. ¿Por qué, Rafael, se suspendió ese acto del próximo día, previsto para el próximo día 31? Porque el gobierno ha dado unas razones, que decía que las víctimas, los familiares de las víctimas, pues o no estaban preparados, no iban a acudir, esa es la razón que da el gobierno. Después, según las redes, pues parece ser que las víctimas, tú sabes que Huelva realmente es una ciudad mariana, como se dice en las redes. Quiero decir, aquí prácticamente cada pueblo tiene su romería, prácticamente todos pertenecemos a alguna hermandad. Tenemos la Virgen del Rocío, ¿no?, con la romería más grande de España, en fin, la de los Milagros, la Virgen de la Cinta, la Virgen de la Bella, aquí en Lepe, la Peña, en fin. Yo creo que aquí, y además, sobre todo pienso una cosa, que aquí los laicos, que se considera laico, está integrado perfectamente en esa sociedad, porque no solamente es la fe, hay gente que no es creyente, pero no es creyente y salen debajo de un paso de Semana Santa. Claro, y no es demasiado pronto también para organizar este tipo de actos. Pero porque es también nuestra tradición, y aquí hay mucha gente que no son creyentes, que van a bautizos, que van a primeras comuniones, que van a bodas, que sí, que aquí lo tenemos eso perfectamente integrado y perfectamente asumido. Y en segundo lugar, España no es laica, según la Constitución es aconfesional, que no es lo mismo. O sea, nosotros no es un país, no hay religión, sino que hay confesiones, distintas confesiones religiosas, no hay ninguna que es oficial, pero además en la propia Constitución se da un lugar preeminente a la Iglesia Católica. Entonces, nosotros pensamos que eso va contra nuestra tradición, contra nuestra cultura. ¿Vox no estará presente en la misa de este jueves? No, Vox tampoco va a estar presente en la misa de este jueves, porque nosotros creemos realmente que esto debe ser un acto de los ciudadanos. La gente está harta de los políticos, porque el que más y el que menos, o unos sí y otros no, pero se va a hacer política. Nosotros hemos visto esas imágenes que son realmente patéticas, de María Jesús Montero intentando situarse al lado del rey para salir en la foto, pero eso lo hacen mucha gente que no sale la cámara, quiero decir. Entonces, nosotros creemos que esto no es algo de partido, nosotros vamos ahí a título individual, pero como partido pensamos que no debemos ir, que no se debe hacer política. O sea, usted estará, pero a título particular, a título individual. Sí, tenemos una sesión en el Parlamento, pero si puedo, y si no coincide con mi intervención, por supuesto me vendré a Huelva para estar. ¿Y Podemos estará presente, Hermes, en esa misa este jueves en Huelva? A nivel individual sí estaremos algunos compañeros y compañeras, pero vamos, desde Podemos creemos que cualquier misa funeral, digamos, de Estado debe ser laica. España es un Estado aconfesional y debemos respetar eso, para respetar a todo el mundo. Hay gente que somos ateos, hay gente musulmanes ya integrados con nosotros, y debe haber un respeto ahí. Y el respeto se consigue pues respetando nuestra propia Constitución, que somos un Estado aconfesional. Juan Antonio. Pues no sé ni qué posición tomar, escuchando a los compañeros. ¿Y por qué se suspendió el acto en un principio previsto para el sábado 31? Yo no me atrevo a decírtelo, no sé qué pasaría. Algunos familiares han dicho en la tele que pasaban de los políticos y que no tenían ganas de fotos. En este caso personal, que puede ser porque han visto las declaraciones de muchos afectados y familiares de afectados que no quieren compartir un sitio, un lugar con el Estado central. Yo no sé si ese será el criterio o no, pero bueno, siempre habrá tiempo de retomarlo o no, según vayan queriendo los afectados. Sí digo que yo, como creo firmemente en la libertad, yo creo que cada uno es libre de ir o no ir y no pasa absolutamente nada. Yo creo que los políticos, aparte de gestionar, que es lo primero que se nos pide, también podemos empatizar, ¿no? Y yo creo que podemos ir y empatizar con los que allí representamos como partido, y yo creo que a uno le sentará mejor, a otro le sentará peor, pero a lo mejor yo creo que alguno de los afectados dirá, bueno, pues yo quiero que el Partido Popular, mis representantes estén, o no me sienta bien, y los del PSOE y los del Vox, y ellos tienen la libertad de asistir como personas, aunque yo creo que es muy difícil diferenciar en estos actos lo personal de lo político cuando somos cargos públicos, pero bueno, cada uno yo creo que tiene la libertad de asistir o no, pero siempre con la empatía que todos creo que las víctimas y los familiares se merecen. Claro. Manuel.
Hombre, yo no he estado ni en digamos, dos acuerdos que hubo, porque hubo un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para hacer el día 31 un acto en Huelva, que además se decidió que fuera en Huelva, acuerdo para personalizar entre Juan Manuel Moreno y Pedro Sánchez. Y luego ese mismo acuerdo se volvió que no se hacía, ¿no? Yo ya la cocina del por qué se ha hecho, no se ha hecho, qué ha podido o no influir, yo creo que yo no voy a hacer ninguna opinión. Yo creo que, y por supuesto la opinión de las víctimas, yo los afectados la respeto absolutamente, y cada uno puede ejercer su opinión y decir que le parece que vaya uno o otro. A mí lo que me llama la atención en estos casos es que parece que dice que hay quien se arroga, digamos, en el derecho de interpretar la voluntad popular, ¿no? Que si la gente no quiere ver a los políticos, además lo dicen desde una posición política, desde un partido político que lleva viviendo de la política muchos años. Algunos de sus dirigentes, digamos, no se le conoce otra ocupación que no sea la política. ¿Eso lo dice por alguien en especial? Claro, ¿por alguna diciendo, evidentemente por Santiago Abascal, que yo, por ejemplo, yo entré en política, empecé a vivir la política con 50 años. Por ejemplo, o sea, a mí no me puede decir nadie los políticos, y ahora soy político y lo demás lo digo con orgullo. Entonces, ese tipo de planteamiento me parece muy poco leal y además poco coherente, la verdad, porque, joder, lo dices desde una postura o desde un partido político. Bueno, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Antonio. Los políticos no nos podemos quitar un día la chaqueta y hoy soy político, él es parlamentario andaluz, yo soy diputado provincial y mañana me quito la chaqueta y me pongo la de ciudadano. Somos ciudadanos porque venimos de la ciudadanía. Los ciudadanos nos eligen a nosotros porque también somos ciudadanos. Y además yo creo que precisamente cada uno es muy libre de hacerlo. Lo hacen como partido político, lo hacen como cargo político, van a venir grandes autoridades del Estado. Y yo creo que el hecho de que se haga o se deje hacer me parece una cuestión secundaria. Lo que no me parece, y eso es lo que a mí me está causando mucho dolor de toda esta cuestión, son los debates que se están haciendo. O sea, yo no soy una persona creyente, lo fui en tiempo, pero yo no estoy en contra de las religiones, ni de la religión católica, que evidentemente es la mayoritaria en este país, como no estoy en contra de ninguna. Y el hecho de que se pretenda hacer una ceremonia laica, pues no, como igual que si va uno a una boda civil. Una boda civil está en contra de la religiosa. El que se casa por los civiles, que lo hace para ver si puede fastidiar a la Iglesia católica o a la Iglesia protestante, no, lo hace porque es su opción vital. Y a mí me causa mucha pena, y de verdad es que, aparte de, por supuesto, el dolor tremendo que tengo por las víctimas, lo que me está dando más pena precisamente es eso, que los ciudadanos entre todos busquemos peleas donde no tenía que haberlas. Son ahí. Primero, los cristianos, los católicos, que propugnan el amor al prójimo, y parece que se nos pierde eso, porque parece que es que nos estamos enfrentando unos a otros, estamos creando debates que yo creo que son absolutamente estériles y además, ya digo, personalmente a mí me causan mucho dolor. Bueno, pues sí, por alusiones hacemos un breve alto en el camino y le doy la palabra, ¿no, Rafael? ¿Perdón? Un alto en el camino para la publicidad y enseguida volvemos. Así que no se vayan de ahí, que estamos aquí enseguida. Seguimos en este tiempo de análisis. Había pedido la palabra Rafael Segovia, que se sentía aludido, ¿no? Sí, un par de aclaraciones, claro, porque el señor Gómez ha dicho que Abascal lleva toda su vida en política, que no se conoce otra actividad. Hombre, yo quiero decir que Abascal de joven tuvo que pedir permiso de armas para defender a su padre de las amenazas que tenía de ETA, y que en 2 ocasiones le quemaron la tienda que tenía allí, y que él luchó por España en el País Vasco en los años del plomo, y creo que todos los españoles le tendríamos que estar agradecidos por eso. Y por otro lado, la referencia que ha hecho a cómo somos los políticos, es decir, que yo ni siquiera cobro en el Parlamento. Quiero decir que creo que estoy en política por defender, estoy seguro, por defender mi tierra, por defender los valores, y que creo que en ese sentido yo sé que a él tampoco le haría falta la política, a mí tampoco, es que estamos aquí defendiendo nuestros principios. Pero luego, quiero decir, nosotros no hemos pedido que se suspenda el acto laico.
Quiere decir que el obispo está en su derecho de decir, no es su derecho, es que tiene la obligación de decir, yo voy a hacer un funeral católico y que se apunte el que quiera. Nadie puede quejarse por eso, ¿entiendes? Y después, bueno, pues unos creen que deben de ir como partido, nosotros pensamos que no es el momento de hacer política de partido, ¿entiendes? Bien, vale, yo estoy seguro que Juan irá, por supuesto, con la misma consternación, si puede ir, porque también tiene sesión del Parlamento, que iría yo. Yo aquí no estamos discutiendo, por supuesto, los sentimientos de los que estamos aquí, que estoy seguro que es sincero y que es legítimo, pero luego sí podemos entrar en política, porque a mí me asombra, por ejemplo, que el PSOE eche en cara o crea que nosotros estamos sacando esto por interés político cuando la responsabilidad ha sido de otro. El PSOE ha salido al degüello, porque ahí tenemos lo que ocurrió en el 11M, al día siguiente, una manifestación el día antes de las elecciones, no respetando la jornada de reflexión, pero ahora resulta que como la máxima responsabilidad parece que es del gobierno central, entonces ahora no, ahora hay que ser muy sensato, hay que ser prudente, va igual que el día del apagón, necesitamos 6 meses para decir las causas, en 6 meses la gente se olvida del apagón y aquí no nos hemos enterado de la mitad, ¿no? Entonces, hombre, volvemos a lo mismo, dentro del respeto que tiene que haber personal e institucional, nosotros estamos aquí para hacer política y por supuesto que tenemos que dar con la responsabilidad de cada uno, el que las tenga pues tendrá que cumplir y si tiene que dimitir pues tendrá que dimitir, tendrá que asumir su responsabilidad, eso parece razonable. Yo utilizo el término responsabilidad que con el que ha terminado Rafael, y haciendo alusión a lo que decía el compañero Hermes, que en el Partido Popular nadie toma responsabilidades, que nadie dimite, ¿no? Creo que utilizó el término antes. Bueno, pues haciendo referencia a este último suceso o lo que sucedió, ¿no? con el cribado de cáncer, que reconocimos que había un problema, que no nos habíamos dado cuenta, que pedimos disculpas, hubo las responsabilidades. En el Gobierno de España no creo que me puedas dar ningún caso de dimisión. De hecho, las pulseras, el terrible suceso que hemos vivido este último año, que las pulseras no funcionaban, que nos han dicho las víctimas, que se cruzaban con sus agresores y las pulseras no les defendía en este aspecto. Hoy ha salido en prensa, tú lo sabes, que también que defendía al Gobierno, que funcionaban esas pulseras, parece que las van a cambiar por unas pulseras de tobillo o tal, he visto hoy en los medios de comunicación, es decir, que ahí no se asumen responsabilidades, con el apagón eléctrico, como bien dice Rafael, no se asumen responsabilidades, y con esto mucho me temo, y lo veremos en unos días, no se van a asumir responsabilidades tampoco. El Partido Popular asume responsabilidades, pide disculpas y pone las soluciones, que también es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Sí, Manuel. Hombre, si hablamos de responsabilidades, asunción de responsabilidades, quizás el Partido Popular no debería de sacar mucho pecho, porque el presidente de la Comunidad Valenciana, que se pasó la tarde, en vez de estar al pie del cañón, estuvo haciendo cosas particulares, no vamos a entrar mucho en detalle, y no propició que se avisara a las personas que en ese momento estaban en riesgo de fallecer, como de hecho pasó. Bueno, y este señor ha estado un año, aguantando en el sillón, por el simple hecho de poder cobrar posteriormente la pensión de que le correspondía como presidente de la Generalitat Valenciana. Y además sin reunirse con las víctimas. O sea, hombre, yo creo que eso es así, yo creo Manuel, sí, sí. Pero es que en el último debate que yo estuve aquí tratamos este tema y yo lo único que dije que la dimisión, lo único que había pasado era tarde. Es decir, que nosotros estaríamos en nuestro partido, a lo mejor no funciona tanto como en otro. Pero fue porque fue, ¿no? Lo que te quiero decir es que debería haber dimitido antes, pero claro, también te tengo que apostillar, y en eso no estoy de acuerdo contigo, es que este hombre estuviera o no estuviera, habría habido más fallecidos o menos fallecidos. Yo creo que si se hubiera mandado la ESALER en su momento, pero a lo mejor en vez de 200 y pico hubiera habido 50, que también son muchos, pero a lo mejor hubiera sido menos. Que es más que atrevido decir eso, pero bueno. No lo digo yo, lo dicen las víctimas. A ver si vamos a escuchar a las víctimas solamente cuando nos interesa. A ver si vamos a escuchar a las víctimas, porque según tú acabas de decir hace un momento, lo que te quiero decir las es que víctimas no querían que se hiciera el homenaje laico, y a las víctimas de Valencia no lo vamos a escuchar. Que han hecho, yo no sé cuántas manifestaciones en Valencia, en la puerta de la Generalitat en Valencia, cientos de manifestaciones. A tu afirmación, no la de los afectados, a tu afirmación de que si este hombre hubiera llegado 10 minutos antes, 2 horas antes, 3 horas antes... Lo dicen las víctimas, no lo digo yo. Pero tú aseveras que lo que hubiera salvado vidas. Yo no lo sé, porque allí estaban los técnicos, que son los que... Sí, yo sí quiero decir una cosa. Si se hubiera construido la presa de Cheste y las obras hidráulicas que estaba previsto construir, que no se construyeron con el tema del Pacto Verde y todo lo demás,
pues a lo mejor también hubiera dado tiempo a avisar a la gente de la riada que se venía, ¿eh? O sea que probablemente la presa no hubiera podido contener todo el agua que se estaba vertiendo, el que vertía el río, pero... Si cortamos las presas de todos los ríos, pues ya no hay río, ya no hay nadie. Perdona. Porque hay una... ¿Qué tiene que ver que haya una presa construida o no? Tú sabes para lo que sirven las presas, ¿no? Quiero decir, la presa claro. no sirve para parar el agua, para almacenar agua que viene el río abajo. De hecho, una de las peticiones por las que en Huelva estamos insistiendo en Alcolea es para evitar las riadas que pueden inundar Gibraleón o Huelva, que no sabemos hasta dónde podrá llegar, porque estas que han ocurrido últimamente, bueno, la de Valencia sí había habido una en el 57 creo que era, pero es verdad que están ocurriendo fenómenos atmosféricos extremos y hay que estar preparado para ello. Entonces, uno de los motivos por los que se construye la presa no solamente es para almacenar agua para cuando no haya, sino precisamente para evitar riadas, ¿entiendes? Y allí no se habían hecho. Y otra cosa que queda por justificar porque el gobierno central paró la ayuda que ofrecían Francia o la que ofreció Bukele, que tenía un avión preparado para venir a ayudar, y se paró esa ayuda internacional, ¿eh? O sea, quiere decir que aquí yo creo que quedan por determinar todavía muchas responsabilidades, pero me has dado lugar también a que te diga que, por ejemplo, en La Dana tampoco hubo por parte del PSOE, no sé cuánto duró el acuerdo ese de vamos todos unidos y todo lo demás. El vamos todos unidos es hasta que uno ve la situación ventajista de decir, uy, a este lo puedo machacar, y entonces empiezo a machacar. Eso es lo que yo he visto todos estos años en España. Que se guarda silencio, ahí hay como un pacto de no agresión al principio porque no nos interesa agredirnos, hasta que uno ve que esa situación es ventajosa sobre el otro, y entonces va al degüello. Eso es lo que yo he visto aquí en las últimas décadas. Sí, lo que hizo tu presidente, ¿eh? El Twitter que sacó la misma tarde del accidente, eso que tú acabas de decir, es lo que hizo Santiago Abascal. Para mí el degüello, la situación más que yo he visto, la del 11M. Aquello fue una vergüenza y además sirvió para torcer unas elecciones. Y la misma jornada de reflexión, Rubalcaba salió en los medios pidiendo, me da igual, y lo de la Dana me parece a mí que de memoria andamos regular, Antonio. Rafael, perdona, de memoria ando yo también muy mal. Bueno, eso. Te lo digo porque el 11M la gente no le estaba achacando al gobierno el atentado, ¿eh? Bueno, que había mentido, que había que... eso que había mentido, lo acabas de decir. A un día de las elecciones. Había mentido porque había dicho que era ETA. A un día de las elecciones. El atentado no lo hizo... Ojo, que estáis hablando de PSOE y PP, que... Sí, Hermes había pedido la palabra, sí. Lo que yo te digo es que en los desastres de España, por desgracia, yo siempre normalmente, que hasta ahora ha habido dos partidos predominantes, el nuestro no existía porque tiene 10 años, y lo que ha habido entre vosotros es eso, que cuando uno ha tenido la oportunidad ha ido al degüello de más el PSOE. Había aprendido muy rápido, nosotros también. Hermes. Lo de que más el PSOE, hombre, es un poco subjetivo, ¿no? Yo sé, el 11M... un atentado por las consecuencias del apoyo del señor Aznar a aquella guerra, no había que esperar a resolver todo. Y que coja el Partido Popular y le eche la culpa a ETA sabiendo que era mentira, engañando a todos los españoles a 2 días de las elecciones. Eso es lo más grave, que se ponga a mentir a toda la ciudadanía de España a 2 días de las elecciones. Eso es lo más grave. Lo que yo estoy diciendo, que no se esperó a la investigación, que en 2 días ya se sabía que el PP había mentido, que no sé cuánto. No, hacía falta más investigación, ¿entiendes? O sea, que 2 días valen para una cosa así, para otra no. Aquí, pero investigación para saber que fueron los yihadistas, pero para saber que era ETA no hacía falta investigación, fueron directamente. Aquí sabemos que este señor, que el ministro, no había atendido las demandas de los maquinistas y le van a hacer una huelga por eso. Ya está, eso es suficiente. Sí, precisamente de ese asunto queremos hablar. Los días 9, 10 y 11 del próximo mes de febrero, huelga de maquinistas. Hermes, ¿hay motivos para esa huelga? Porque ya el ministro Óscar Puente está hablando del suflé emocional por parte del colectivo. Se extiende la huelga a todos los trabajadores de Renfe. Ha salido hoy en prensa, no solo a los maquinistas. Sí, pero convocada por ellos. Sí. Desde Podemos tenemos claro que cualquier reivindicación que haga trabajadores de cualquier sector están en su máximo derecho. Además, son los que están viviendo a día las consecuencias de que pueda estar en mal estado alguna carretera, vías de trenes o lo que sea. Entonces están en su derecho de convocar y de exigir las reivindicaciones que crean necesarias. Desde Podemos vamos a apoyar cualquier huelga de cualquier sector laboral. Sí, Manuel. Yo respecto a las reivindicaciones de los trabajadores
bueno, aquí no me tenéis por qué conocer mi trayectoria profesional, pero mi primer trabajo fue de abogado en la UGT, ¿no? Entonces yo, por supuesto, el máximo respeto a todas las reivindicaciones que puedan hacer un colectivo. Y bueno, lo que sí es verdad que la huelga es un método de reclamación, se llama de conflicto colectivo, ¿no? Una en la cual lo que se pretende es hacer una reivindicación y que la parte empresarial, patronal, en este caso sería la administración del Estado o Adif o Renfe, quien sea la empresa, pues acceda a esas reivindicaciones. Bueno, hasta el día de la huelga, y es un deber que está establecido en la doctrina del Tribunal Constitucional desde toda la vida, desde el año 81 que se constituye, hay la obligación de negociar. Entonces yo creo que hasta que no sé qué día está puesta la huelga, creo que el día 9, 9, 10 y 11. De aquí al día 9, fíjate si hay días, tiempo, y para sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga, que no será la primera ni la última que se desconvoca 2 o 3 días antes. Entonces yo ahí llamo, hago desde aquí modestamente un llamamiento a las partes a que sigan negociando, pero si lo que se pretende es buscar de aquí algún tipo de consecuencia o lectura más allá de lo que realmente es un conflicto laboral, yo creo que no estaríamos, digamos, fallando el tiro. Esto es una reclamación laboral, como acaba de decir el compañero y medio familia mío, que es Gómez también, una lectura, es una cuestión laboral y que como tal se debe de resolver. Yo creo que debemos de hacer otra lectura, porque aparte de las reivindicaciones laborales, obviamente, que son más que viables, yo creo que esto lo que evidencia es lo que se está dando cuenta el resto de ciudadanos, es que los propios trabajadores se dan cuenta que las vías férreas, el sistema ferroviario español, desde los últimos años hacia acá, no vive por los mejores momentos, por mucho que el señor Puente haya dicho hace en poca fecha que vivimos el mejor momento de nuestro sistema ferroviario. Y bueno, yo creo que es que o no leemos la prensa, o no cogemos el tren, o no hablamos con gente que coja el tren. Las incidencias ferroviarias son diarias. ¿Por qué no hay huelga y los onubenses somos expertos en esto. Tenemos un máster en incidencia ferroviaria solo de aquí a Sevilla. Ya no hablo de mis compañeros que van de Sevilla a Madrid. Una barbaridad. Entonces, esto evidencia de que algo está sucediendo, que en los últimos años algo no se está haciendo bien. Yo no soy técnico, yo no lo voy a decir, pero los hechos están y son evidentes. Los mismos trabajos están evidenciando. Sí. Rafael. Sí, bueno, yo sí quiero decir, bueno, en primer lugar que lo de la incidencia del tren de Huelva es tal que hay mucha gente, entre ellos yo, que cuando voy a Madrid voy a Sevilla y cojo el tren en Santa Justa, pero claro, yo tengo un coche y puedo dejar allí, que por cierto el aparcamiento es tremendamente carísimo, casi encima es como nos favorecen a nosotros la injusticia de no tener la alta velocidad de aquí, pero bueno, eso no deja de ser secundario, pero efectivamente eso demuestra que los ciudadanos de Huelva no confiamos, cuando menos en la vía Huelva-Madrid. Y después, la huelga esta no es una huelga que estén pidiendo una subida de sueldo, de salario y demás, están pidiendo seguridad. Y esa seguridad nos afecta a nosotros. Lo que pasa es que ellos la viven día a día y ellos han visto que las reivindicaciones que han hecho no han sido cumplidas por el gobierno. Y yo quiero decir una cosa, no sé si había escuchado el audio de la interventora que iba en el tren que iba por detrás del Albia, diciendo que todo el personal de Renfe que iba en el tren era el maquinista y ella para 450 personas y que había trenes con 500 y pico personas que iban exactamente igual. Entonces aquí habrá que plantearse muchas cuestiones, ¿no? O sea, pero sobre todo la seguridad. Bueno, pues cambiamos de asunto y en la última parte del programa hablamos de otra cuestión que también indigna a muchos conductores en nuestra provincia, el mal estado en el que se encuentran carreteras, ya sea de ámbito nacional, autovía, carreteras autonómicas, provinciales. Por ejemplo, la Nacional 431, el Partido Popular puso el punto de mira hace algunos meses, también se llevó al Congreso una iniciativa para el arreglo de esa carretera, fue aprobada creo en octubre del pasado año 2025 y aún seguimos no igual, sino que seguimos mucho peor. Las lluvias de los últimos tiempos han agravado una situación que es tercermundista y muy peligrosa para la conducción, pero ya digo que es en la nacional, es en alguna autonómica, provinciales. ¿Qué se puede hacer, Manuel? Porque esto es indignante, ¿no? Mira, quizá voy a sorprender lo que digo, es indignante, llevas razón, absolutamente. Yo vengo de Huelva ahora mismo y he pasado por carretera autonómica, carretera nacional y luego carretera de diputación. Es indignante, o sea que no hay nada que decir.
Y no me vale decir, no, es que las de mi partido, en este caso serían las nacionales o la autovía y tal, están bien. Están todas muy mal. O sea, que es que... ¿Y qué se puede hacer? Hombre, yo creo que lo que hay que hacer, en primer lugar, es invertir en las carreteras. Y todas las administraciones tienen, o tenemos la obligación de invertir más en la red viaria, porque es verdad también, las cosas como son, que este año está habiendo una climatología muy adversa. Sí, pero que el mal estado lleva así hace ya pero años. este año yo acabo de leer un dato que me llamó la atención, que es el mes de enero más lluvioso de los últimos 30 años. O sea, desde el año 96 no llovía tanto. Entonces, es verdad que eso no justifica que estén mal. Porque siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Si en Galicia llueve, las carreteras, ¿qué pasa, no? En definitiva, yo creo que lo que tienen que hacer las administraciones, y yo me parece lógico que los ciudadanos se quejen, porque todos cogemos el coche, bueno, imagino que todos cogemos el coche, y si no de conductor vamos de copiloto, y yo creo que no es lógico ni es aceptable el nivel de las carreteras. Dicho esto, es verdad que hemos de recordar que si nos ponemos en vista como estábamos hace 30 o 40 años, se han mejorado mucho las carreteras, las comunicaciones, que tampoco todo va a ser malo. Pero es verdad que últimamente se echa de menos un mayor compromiso de las administraciones o de los gobiernos, llamémoslo como sea, en las carreteras. Claro, es que ya muchos dicen, Juan Antonio, que poco pasa para cómo están las carreteras en nuestra provincia, ¿no? Créeme que sí, y lo saben todos los ciudadanos. Y es verdad que con la indignación no se van a arreglar las carreteras. Nosotros nos podemos indignar, yo también me indigno cuando cojo una autonómica que no está en el mejor de los estados, pero lo que es evidente, y no podemos hablar de administraciones, hay que hablar de competencias, que las de competencia nacional están absolutamente destrozadas. Y es verdad que esto solo se resuelve con inversiones. Las autonómicas tienen dificultades, nosotros las reconocemos, pero la diferencia con respecto a la nacional, y voy a intentar explicarme, es que hay alguien que le preocupa y se ocupa. De hecho, para 2026, la Junta de Andalucía va a destinar 400 millones de euros para arreglar estas deficiencias que tengamos. De hecho, para Huelva creo que son más de 17 millones de euros, creo que se van 17 millones y pico de euros, se van a arreglar 1.000 kilómetros de carretera, es decir, esas son las inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Como contrapunto tenemos al gobierno del señor Puente, ese que decía que para qué vamos a invertir en AVE para ahorrarnos 10 minutos hasta Sevilla. Bueno, pues este señor, la Nacional 431, la 435, que Antonio también conoce tan bien como yo, que es la que nosotros cogemos, la que vertebra Huelva de norte a sur, y la 433, que nos vertebra de este a oeste, está absolutamente destrozada, es decir, que no se puede circular por ella. ¿Y por qué digo que nosotros nos ocupamos y el ministro Puente no? Y la de esta de aquí, de aquí de Islantilla. Pues porque puedes comprobar cómo la 435 dice el Partido Socialista y dicen los alcaldes de la comarca de la Cuenca Minera, de la que yo vengo, que ya se ha reparado, es decir, que se ha actuado. Y la autovía se reparó también. Yo os animo que vayáis y para que veáis 49 se la reparó, inversión y la reparación, lo que entiende el Gobierno de España por inversión y por arreglo. Es un parcheado vergonzoso en un solo sentido, donde deja zonas destrozadas, aparentemente zonas arregladas, y bueno, y casualmente, y quiero compartir aquí, y espero equivocarme, hace meses hicieron este parcheado y no han pintado. ¿Por qué digo esto? Porque lo llevé a pleno ayer, como sabéis soy concejal también, y nosotros, a Zalamea Real, mi municipio, lo parte por la mitad, bueno, pasa por Zalamea, y los pasos de cebra no están pintados. Llevamos meses que los ciudadanos pasan de un lado a otro sin estar pintada la carretera y sin tener nuestros pasos de cebra. Yo te quiero decir que sí, que hay que arreglar todas, pero hay unas que se ocupan las mías y están se muy bien invierte, y las de los demás están muy mal, ¿no? En las mías se está invirtiendo dinero. Bueno, pues te nada, puedo dar otro dato. Enhorabuena. Es que se ha multiplicado por 17 la inversión en carretera desde que Juan Moreno es gobierno. Vosotros dividíais por 2 la inversión que se hacía en el primer año de Juan Moreno. Eso es absolutamente falso, y tú lo sabes. Pero bueno, tengo aquí los datos. No me vengas con la historia. Se multiplica por 17 las cantidades naturalmente destinadas. En años en que los ha tenido el gobierno, llegaron a reducirse. Eso igual que la sanidad, también está ahí invirtiendo mucho en la sanidad. Invirtiendo un 60% más de lo que nosotros invertimos. Bueno, Hermes. Pues mire, llevamos 4 décadas, 40 años, escuchando exactamente lo mismo, como el Partido Popular y el Partido Socialista se echan las culpas unos a otros. Yo he dicho que estaban todos muy mal. Se culpan unos a otros. Mira, un símil, que es una cosa que he trabajado personalmente mucho, que es el Chare de Lepe. Entonces, nosotros hacíamos una comparación que era, el PP era un tenista, el PSOE era otro tenista y la pelota era la culpa, ¿no? Entonces, se lanzaban la culpa de uno para otro, de un lado para otro, y así llevamos 40 años. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a invertir, que es lo que hace falta, y se lo digo tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, pero el Partido Popular está inventando datos.
si lo que invertís en carreteras, igual que lo que invertís en sanidad, como ha dicho el compañero Manuel, pues se lo llevará Quirón o se lo llevará a los Pascual. Es que eso es demagogia. Los datos son muy tozudos y cuando pasamos de una inversión de 9.000 millones a 16.000 millones de inversión, pues entonces, claro, después vienen las evidencias. ¿Dónde está el dinero? Pues mira, en una máquina PECTAC para los pacientes oncológicos no se tengan que desplazar a Sevilla como se desplazaban antes y ahora son tratados aquí. Y en 3 semanas para que te den un médico. Por ejemplo, en el tema de carretera, y termino, tú es evidente que cuando circulas por la Nacional 435 y abandonas la autovía de Sevilla, el primer trazado, eso lo hizo un gobierno de Juan Moreno. Hasta que llegas a Fuente de la Corcha, ves perfectamente cómo sí, cuando nosotros gobernamos, invertimos. A partir de Fuente de la Corcha, si tú circulas, que es a partir de que Mariano Rajoy debe gobernar, no se ha hecho absolutamente nada. Es vergonzoso como está esa Nacional 435 y qué decide la 431. Rafael. Pero las autonómicas y los caminos están exactamente igual. Pero hay alguien que se ocupa y que invierte. No, que invierte. La consejera anuncia 400 millones de euros. Igual que el materno infantil, ¿no? Que venga a posponer. El materno infantil me alegra que lo saque, ya se ha adjudicado la obra y pronto van a empezar. Y lo va a hacer, desgraciadamente. Hace 8 años nos dijo el Chare de Lepe, el señor Moreno Bonilla. Está esperando a que se terminen los accesos y cuando se terminen los accesos vosotros veréis y se os darán los argumentos de que el Chare de Lepe será una realidad, igual que el materno infantil pues será una realidad. Y el Chare de la Cena también, ¿no? A la mitad. El Chare de la Cena es un invento del PSOE y ahí está. Ahí está paralizado, dinero tirado. Pero vamos, el señor Moreno Bonilla se comprometió a abrir los 3 chares de la provincia. ¿Los 3 chares de la provincia? Ninguno. Estamos al Chare de Lepe. No ha abierto ninguno. El Chare de Lepe está a la espera del gobierno central. Bueno, pues Rafael todavía no ha hecho acceso esta porque el ayuntamiento de Lepe, Hermes, vamos del Partido terminando Popular, ya, por favor. no hizo los accesos cuando se había comprometido. ¿Sabes de más que es competencia? Bueno, pues Rafael. Bueno, yo creo que, no que crea, sino que estoy seguro y además creo que todo el que no esté viendo nos dará la razón. Las infraestructuras de Huelva son una vergüenza, da igual que estemos hablando de carretera o que estemos hablando de la infraestructura hidráulica. Y la verdad es que lo han podido hacer los dos partidos que han gobernado siempre, el PP y el PSOE. O sea, que yo sí quiero recordar que el PP en el año 2000 prometió que, ante el PSOE, en el 89 ya se dijo que el AVE llegaría a Huelva, pero en el año 2000 lo dijo el PP, que se comprometían a hacerlo, estuvieron gobernando hasta el 2004 y no lo hicieron. En el 2011 fue Rajoy el que dijo que en el presupuesto del año siguiente entraría una partida para empezar a construir el AVE de Huelva. Pero Fátima Báñez, Ana Pastor, estuvieron gobernando de 2011 a 2018 y no lo hicieron. Quiero decir que aquí hay una responsabilidad compartida, Juan. Huelva es un desastre absoluto. Vosotros en el año 2018, que ya no había la crisis esta, en las elecciones fue promesa electoral la carretera Huelva-Cádiz. Juanma Moreno dijo que la haría en la primera legislatura que ellos gobernaran. No la habéis hecho. Por supuesto, el PSOE igual. Quiero decir que aquí el bipartidismo con Huelva es que se va con Huelva. No tenemos infraestructura, como digo, ni hidráulica, ni médica, ni de carretera, ni de nada. Y es que ahí no podéis decir nada. Así es que el Partido Socialista durante 40 años, llevamos 7 años gobernando. No, pero vosotros a nivel nacional. Vamos, aquí hay unas obras que son de competencia. Aquí hay unas obras que son de competencia estatal y otra autonómica. Ustedes la autonómica lleváis los últimos 8 años, y realmente hasta ahora no hay nada. Hoy se ha licitado, o ayer el materno infantil, bueno, a ver si es verdad que se acaba de hacer. La Chica, Ayamonte, Jaraque, son centros de salud. Compara con lo que se ha hecho en Málaga. Compara con lo que se ha hecho en Málaga. Te darás cuenta que aquí en Huelva nos llegan las migajas en todo. Un materno infantil de 74 millones de euros. Todo. Bueno, pero hay que verlo, todavía no está hecho y efectivamente estaba 8 años. Sí, pero yo no sé qué pasa en Huelva, que aquí está todo ya, que cuando está a punto de hacer, no sé qué pasa, vienen elecciones, cambia el gobierno. El Partido Popular, joder. A nivel autonómico. A nivel municipal, a nivel nacional, como está diciendo Rafael. Infraestructura sanitaria. A mí lo que me parece, a mí lo que me parece triste es que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que la infraestructura, una remodelación de más de 12 millones de euros. Hospital de Río Tinto. Y aquí Juan Antonio venga a vendernos la moto yo creo que estamos los tres de acuerdo. Yo doy los datos. Tú estás haciendo méritos, pues me parece muy bien. Yo me parece muy bien que los hagas. Pero que yo creo que aquí precisamente lo que no se podemos es engañar a los ciudadanos y a decir, no, es que están muy mal las del Estado.
o están muy mal las de... Bueno, la Diputación no puede decir que están mal, porque como son de los vuestros también, también estarán bien. Reconozcamos que las de Diputación son las que están en mejor estado, ¿no? ¿O no reconocemos? Vale. Las de En Diputación. los 2 añitos que lleváis gobernando la Diputación había arreglado la otra. Si yo no digo que seamos nosotros, reconocemos que las de que son de titularidad de Diputación no están en mejor estado, reconozcámoslo. Yo circulo por la sierra, que está en la mayoría de la Diputación. Juan, vamos bien. En sanidad, en Andalucía hay 38 hospitales, me parece, del SAS, y entre los 4 últimos en lista de espera están el Juan Ramón y el Infanta Elena. Superamos los 200 días de espera media en la atención en consulta de especialistas, ¿entiendes? O sea, esperamos más de 8 meses para diagnosticar patologías que, bueno, se suponen, o no que se suponen, no se sabe lo que son. Lo muy grave de principio, o sea, si un médico general detecta un cáncer, no pasa esa lista, obviamente, ¿entiendes? Pasa directamente al tribunal de tumores. Pero entre esos que no se sabe qué son, por supuesto que tiene que haber cáncer y cosas importantes. Y Huelva está a la cola de Andalucía en los 2 grandes hospitales que tiene Huelva. El hospital de Río Tinto precisamente no, pero estos 2 sí. Y eso está pasando con Juanma Moreno. O sea, es que no podemos decir realmente, yo creo sinceramente que las... Hay que contextualizar todos los datos, Rafael, porque tú sabes cómo es esto. Podemos dar los datos y lo podemos dar. Yo con un médico no discutiría de medicina. Vamos terminando porque claro, nos metemos ya en un campo, en un claro, pero mar proceloso. Mira, hoy ha anunciado la consejera de Sostenibilidad 400, creo que son 400 y algo de días de espera para la ayuda a dependencia. ¿Estaremos orgullosos de eso? Claro que no. Pero es que venimos de 3 años y medio, Rafael. Venimos de 3 años y medio. Espera, hemos recortado más de 2 años y medio de espera a los dependientes andaluces. Es decir, que hay mucho por hacer, pero es que venimos de la nada. Pero es que si hablamos de educación podemos hablar de lo mismo. Es que si hablamos de sanidad podemos hablar de lo mismo. Es que venimos de la nada, venimos de los recortes absolutos, de 7.000 profesionales a la calle con María Jesús Montero, de 1.000 millones menos. Nosotros estamos hablando de un 60% más de inversión. ¿Qué hace falta más? Yo eso os lo compro. Que todavía no está todo solucionado, que las listas de espera son vergonzosas, yo eso también te lo compro, pero no nos echéis la culpa de lo que está sucediendo al Partido Popular. Estoy hablando de la desigualdad que hay en Andalucía. En la primera legislatura, en el pacto de investidura, nosotros llegamos a un acuerdo, que además lo propuse yo a mi partido, que hubiera un fondo de compensación para intentar terminar con los desequilibrios que hay en la autonomía, y eso está firmado. Entonces, eso no por María Jesús Montero, el fondo de compensación y los 1.500 millones de euros de Andalucía. No solamente no se ha hecho, sino que los desequilibrios de Andalucía van aumentando, y eso ya no depende del dinero que maneja la Junta. O sea, lo que la Junta se queja que hace el gobierno central a nivel nacional de marginar Andalucía con respecto a Cataluña, lo está haciendo con Huelva, Almería y Jaén respecto al resto de la... Si analizamos los presupuestos por habitante, desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, todos los presupuestos por habitante, los que mejor escapamos somos nosotros, 600 y pico de euros por habitante este año. Eso merece una respuesta. Vamos enseñando, Rafael, muy rápidamente, por favor. A ver, los presupuestos de salud podría ser por habitante, los presupuestos de educación podría ser por habitante, pero el presupuesto de carretera no puede ser por habitante. Pero es que los de carretera entran también en los autonómicos. Entonces, Huelva es la provincia que tiene el Producto Interior Bruto por habitante más alto de Andalucía. Entonces, si aquí se produce más, si aquí hay más fábricas, lo lógico, si generamos más, también sería que volviera más. Pero es que luego, además, hay una serie en la superficie de la provincia. Pues si todos los pueblos tienen que estar unidos por carretera y Huelva tiene 10.000 kilómetros cuadrados y Cádiz tiene 7.500, pues lo lógico es que aquí habrá que invertir más por habitante, porque si el pueblo de aquí tiene 3.000 y el de Cádiz tiene 10.000, no es culpa nuestra. La carretera tiene que llegar de todas maneras. Tenemos que ir ya, Rafael. Y el último ejemplo, si se hiciera, por ejemplo, la alta velocidad Huelva-Sevilla, según tu teoría, siendo la mitad en cada lado, en Huelva se hubiera invertido 4 veces más que en Sevilla, porque aquí somos 4 veces menos de habitantes. Eso, de verdad, Juan, eso es una falacia, te lo digo en serio. O sea, desde el punto de vista científico, eso es una falacia. No, la inversión no se puede hacer por habitante porque luego, además, como sabemos, los de Sevilla llegan hasta Huelva, las carreteras de Huelva van a matar las cañas y van a todo lo demás. O sea, que no es solo para nosotros, no es de uso exclusivo. Eso no se puede decir así. Vosotros de esta forma tenemos que poner el punto y final. Como siempre, un placer estar pues con esta gente que tanto, con estos políticos que tanto nos iluminan y que pues es un alarde de pluralidad aquí en nuestro programa. Hermes, es un placer como siempre que esté aquí en este programa. Manuel, lo mismo, muchas gracias. Sí, agradecer a todos el tono también, que yo creo que un día tan complicado, creo que ha sido
muy satisfactorio, por lo menos para mi parte. Sí, claro que sí. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias, Antonio, como que además creo que es el que de más lejos viene aquí a los estudios de Canal Costa desde Zalamea la Real, que eso tiene mérito. Tiene mérito, y además por las carreteras, por la Nacional 435 y tal, ¿no? Rafael, muchas gracias, un placer. Gracias a vosotros, un placer, y además creo que ha sido un debate, efectivamente, que cada uno hemos dicho lo que hemos tenido que decir con todo respeto. Claro que sí. Y debe prevalecer, creo, la tristeza que todos tenemos con el hecho. Lo que pasa es que aquí tenemos la obligación precisamente de incidir en lo que nos separa, cuando yo creo que es mucho más lo que nos une. Claro que sí. Bueno, pues la próxima semana, como siempre decimos, aquí en Canal Costa, en Condavisión y en Telenova, mucho más. Cuídense.